¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Vamos arrancando. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, les queremos dar la bienvenida, les queremos agradecer, bienvenidos a todos, a todas. Bienvenidos a esto que es el primer evento del grupo de trabajo de prevención cuaternaria que tiene FANFIG. La verdad que estamos muy contentos de empezar a difundir la idea de la prevención cuaternaria a través de estos métodos que por ahí, como hablamos al principio, cuando llegaron algunos más temprano, de cómo se virtualizaron las propuestas y que por ahí adaptar las propuestas así en contexto de pandemia, por ahí es un problema, pero a veces es una oportunidad para que en este caso, por ejemplo, estemos 91 personas en sincrónico reunidos hablando sobre un tema que supongo que para muchos de los que estamos acá nos interesa muchísimo. El grupo de trabajo, como les dije, pertenece a la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, está formado por muchos de los que vamos a exponer hoy, pero también muchos de los que no van a exponer y que trabajan cotidianamente, semana a semana, para empezar a lo que es la difusión la difusión de toda esta temática. Los quiero nombrar a todos, son Paula Riganti, Facundo Ferrari, Jorge Bernstein, Noelia Bergeró, Clarisa Montane, Fernanda Leiva, Gabriela Di Croce, Juliana Valdelio, Karin Kopitowski, Lía Sartori, y bueno, yo también. Hoy vamos a tener un webinar que consta básicamente de 4 instancias, uno de presentación a cargo del doctor Jorge Bernstein, que va a hablar un poco de un marco de encuadre teórico de qué es y qué no es la prevención cuaternaria. Después Karin Kopitowski y Paula Riganti se van a encargar más que nada de analizar todo lo que tiene que ver con publicidades y con todos los mensajes que se mandan a la comunidad sobre el cuidado de la salud. Ellos lo van a entender mejor que yo, muy probablemente. Y después, hacia el final, vamos a trabajar Gabriela Di Croce y yo en una parte como un poco más integradora de mucho de lo que fue surgiendo, y donde prácticamente nosotros vamos a tirar una situación disparadora en la cual lo que vamos a contar es con los comentarios y las opiniones de cada uno de ustedes y cómo lo interpreta, para que sea, la idea por ahí es que nos vayamos de esas actividades con más preguntas que con respuestas, así después cada uno se va trabajando estas ideas a su vida y su práctica cotidiana. Si están de acuerdo, le damos la palabra a Jorge Bernstein, que va a empezar entonces con la primera charla sobre qué es y qué no es la prevención cuaternaria. Bien, bueno. En última instancia, en medicina nos dedicamos al cuidado de la salud. Pero cuando uno hace algo para cuidar la salud, puede ser que esto salga bien o puede ser que salga mal. En última instancia, la prevención cuaternaria es hacer todo lo posible para evitar que las cosas salgan mal. La medicina es tan vieja como la misma cultura humana. Y hay, digamos, y entonces en la medicina forma parte de la historia del conocimiento, y hay un momento que yo creo que fue el cambio, digamos, que en este sentido hay un cambio en la historia de la medicina, es cuando podemos empezar a comprobar si las cosas que estamos haciendo sirven o no sirven, que tenemos un método para evaluar si las cosas sirven o no, que lo podemos hacer en base a pruebas, en base a experimentos, y que se puede replicar. El problema es que cuando demostramos que algo sirve, pasa que generalmente estamos demostrando hoy en día que lo que estábamos haciendo hasta ese momento no servía. Cada vez que avanza el conocimiento, hay un conocimiento que quedó siendo viejo. Y eso trae una serie de problemas. Porque cuando uno se entera que lo que estuvo haciendo no estaba bien, es un lío. Yo por lo menos recuerdo la experiencia personal que tuve el día que leí y me convencí que los antidepresivos que usaba tan alegremente podían hacer daño y que no servían y que no servían para curar la depresión como yo creí.
Les juro que fue un muy mal momento. Y es un dato para tener en cuenta porque eso tiene que ver con toda la tarea de la prevención cuaternaria de este aspecto. Tomemos un ejemplo. Para entender un poco el problema. Estoy pensando en, por ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis, que es el ejemplo de la exageración en medicina, prácticamente, traducción muy libre en mi caso de disease mongering. Es una enfermedad que fue inventada en gran medida, fue exagerada en estudios de publicidad. Cuando nosotros decimos que eso es una gran exageración, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay un montón de médicos que se enteran en ese momento, si nos creen, que estaban haciendo daño hasta ese momento, que lo que estaban haciendo no servía. Y que además le estamos diciendo que van a tener mucho más trabajo que antes. Es mucho más sencillo mandar a alguien a hacer una densitometría y después hacer una receta, que empezar a explicarle a los pacientes que tienen que caminar, que cuidado con cómo tienen las alfombras, qué tipo de calzado usan y un montón de cosas por el estilo. Ni digo si sacar la benzodiazepinas, que es un trabajo infernal. Y la otra cuestión es, en este punto, que es, digamos, acá vale la pena recordar que es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo a alguien que fue engañado. Y cuando le decimos a un médico que lo engañaron, es extremadamente difícil. Ese es uno de los actores de esta medicalización. Los otros, los especialistas en metabolismo fosfocálcico, una vez que tiramos abajo el tema de la osteoporosis, dejan de ser grandes especialistas, pierden su rol. No es poca cosa. Tercer grupo, los laboratorios. Cuando tiramos abajo el tema de la osteoporosis, hay, digamos, es un negocio de millones y millones de dólares, no es poca cosa. Los financiadores de la salud, esa gente pueden festejar, salvo alguno que reciba algún sobre por debajo de la mesa. Los financiadores están contentos porque realmente se ahorra dinero, pueden ahorrar dinero. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación los podemos dividir en dos. Las revistas médicas viven fundamentalmente en las separatas. Al menos eso decía alguna exeditora de una gran revista. Y si vendemos Fosamax, hay muchas separatas que se van a distribuir y si decimos que no sirve, se perdieron un negocio. Y los medios generales, los grandes diarios, el miedo vende. Y entonces les conviene realmente vender asustando a la gente. Y por último tenemos como gran partícipe de todo este proceso de medicalización, es la misma población. Es muy difícil para un médico, para un paciente, de pronto enterarse que a lo mejor lo que le estaba dando su médico le hacía daño, o que fue ingenuo al creer en ciertas cosas, o que se dejó engañar. Es muy, digamos, educar a la población es un trabajo infernal. De manera que ahí tenemos uno de los grandes problemas que enfrentamos desde la prevención cuaternaria. Tomemos otro ejemplo. Dolor lumbar sin signo de foco. Si resulta que don Ignacio, que es un paciente de Lía, que está acá, al lado mío, en el cuadradito al lado mío, y si Elía es paciente de Lía desde que Lía era R1, que fue hace pocos meses, como todos sabemos. Es muy fácil que Lía le pueda decir,
Ignacio, no, mire, qué lástima, cómo a usted le duele, le recomiendo tomar analgésicos, trate de caminar lo posible, y si esto sigue, bueno, nos vamos a ir viendo eh, todo lo necesario, y después vamos a ver, si no mejora, ahí vamos a ver qué cosa nueva hacemos. Pero si ese mismo paciente, ¿cómo se llama?, de ir al consultorio de un médico a quien conoce hace mucho tiempo, que tienen continuidad, longitudinalidad, etcétera, va a una guardia. Si en una guardia le dan analgésicos y no le piden siquiera una radiografía, va a sentirse muy maltratado. El problema es que con las medidas de prevención cuaternaria, por un lado, nosotros mejoramos el cuidado, pero en medicina no solamente hablamos del cuidado, sino también la medicina tiene mucho que ver, lamentablemente, con poder y dinero. Cualquier decisión que nosotros tomamos, si puede ser tomada, modifica, alguien pierde poder, alguien gana poder, alguien gana dinero y otros pierden dinero. Y entonces, estamos metiéndonos en una situación muchísimo más compleja. Por eso, cuando elaboramos aquel documento de prevención cuaternaria, a esta situación, a la medicalización tradicional, que siempre en la historia de la medicina fue una medicalización artesanal, hablamos de mercantilización. Porque en medicina, digamos, cuando enfrentamos una situación de estas, cambian miles de millones de dólares, pueden cambiar de mano. Un problema que tenemos con la prevención cuaternaria es que se transformó en políticamente correcta. Está bien hablar de prevención cuaternaria. Y además permite ahorrar plata, ahorrar gastos. Y es una buena cosa que se ahorre plata en algunas cosas que no sirven. Pero hay un riesgo que se use la prevención cuaternaria para justificar ahorros de gastos sin entender la situación del contexto, sin tomar en cuenta el lugar de los pacientes en lugar de las personas. La prevención cuaternaria, prevención cuaternaria tiene que ver con el cuidado de las personas. Y el cuidado y el respeto por las personas que estamos tratando. Entonces, las cosas que vamos a proponer tienen que incluir el respeto por nuestros pacientes. Y acá tenemos que hacer recordar algo. No podemos respetar a nuestros pacientes si no respetamos a la persona que lo atiende. De manera que cuando hablamos de prevención cuaternaria tenemos que hablar de las condiciones de trabajo de los profesionales. Prevención cuaternaria también sigue hay un derrotero, allá en el siglo pasado alguien inventó el modelo biopsicosocial, lo aplicó a la medicina y, lo aplicó a la medicina de atención primaria, tenemos la medicina familiar, que es un buen modelo que fue actualizándose. Se actualizó con la medicina centrada en el paciente y creemos que la prevención cuaternaria es un paso más en la misma dirección. Para trabajar en prevención cuaternaria, un aspecto muy importante es que los médicos tienen que ser expertos en en el manejo de la relación médico-paciente. No podremos aplicar ciertas cosas, llevar adelante ciertos procesos
necesarios si no sabemos manejar bien la situación. Discúlpenme, me están acá maullando. Eh, Hace poco estaba comentando aquí con los colegas del grupo que me encontré con una frase que fue muy impactante en reencontrármela en el libro de Maguini, que Maguini decía que hablaba de la medicina y del cuidado y decía que amar de esa manera es buscar el bien por la otra persona de una manera incondicional, que es una buena definición de medicina. El problema es que cuando la medicina se olvida de eso, ahí es cuando aparecemos con la prevención cuaternaria. Y por último, para estar en tiempo, en este muy breve resumen, hay una cosa fundamental para poder trabajar de estas perspectivas. Para poder trabajar de estas perspectivas solo es extremadamente difícil. No por nada uno de nuestros logos es el de la oveja negra. Es muy difícil ser la oveja negra en un gran rebaño. Es muy difícil sentir que uno es el que está siempre navegando en contra de la corriente. Y la única manera de poder seguir en eso es no quedándose solo. Por eso armamos grupos y en este momento estamos invitando a los que quieran participar de un grupo de WhatsApp para poder compartir estas ideas. Después al final van a encontrar una manera de poder sumarse a este grupo que estamos armando. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy, muy, muy linda presentación. Para quienes quieran hacerle preguntas a Jorge sobre esto que él fue abriendo, que fue presentando, que fue compartiendo con nosotros, vamos a dedicarle un espacio entero a preguntas y respuestas hacia el final del evento, pero sí, mientras tanto, para no olvidarse, para después no perderlas, quieren ir escribiéndolas en el chat acá que tenemos, nosotros vamos a ir recopilando las preguntas y hacia el final las recuperamos todas y vamos en una dinámica un poco más de intercambio. A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a darle la palabra a la doctora Karin Kopitowski y a la doctora Paula Riganti, que se van a encargar un poco de lo que es el análisis de las campañas de comunicación. Bárbaro, gracias Nano por tu presentación. Bueno, con Karin un poco en esta sección nos propusimos que entre todos podamos analizar las algunas campañas que seleccionamos y también que podamos reflexionar sobre el contenido y el tono que tienen estas campañas. Entonces, les vamos a proponer una consigna, un trabajo entre todos, y lo que les vamos a proponer es lo siguiente. Les vamos a mostrar 4 publicidades y les vamos a pedir que reflexionen sobre estas 4 preguntas. ¿Qué recomendaciones transmiten las publicidades? ¿Los números estadísticas que aportan son correctos, incorrectos, engañosos? ¿Cuál es la recomendación basada en evidencia para los distintos tamizajes que nombran las publicidades? ¿Y qué emociones te producen o a qué emociones apelan estas publicidades? Estas preguntas las vamos a copiar ahora en el chat para que las tengan a mano mientras vamos a pasar cada publicidad. Vamos a tener un minuto, van a tener un minuto para ver la publicidad y analizarla, y les pedimos primero que anoten por ahí si quieren papel y lápiz o algún anotador que tengan, pero no en el chat directamente. Después vamos a ir contestando en el chat una por una. Pero esto es como para que ahora que las vayan a ver, estén prestando atención a estas 4 preguntas, que es de lo que queremos charlar. Bueno. A ver. Ahí ya Karin las puso en el chat. Esta sería entonces, vamos con la primera. Si quieren, Pau, podemos leer las preguntas también para si alguien tiene problemas en encontrarlas en el chat. Dale, las vuelvo a leer.
¿Qué recomendaciones transmite esta publicidad? Si los números o estadísticas que aporta son correctos, incorrectos o engañosos. ¿Cuál es la recomendación basada en evidencia para estos distintos tamizajes que nombran las publicidades? ¿Y qué emociones te producen? ¿O a qué emociones apelan? Bueno, ahí estamos llegando al minuto. Tengo acá el timer. Bueno, seguimos con pasamos a la siguiente. Lo mismo. ¿Qué recomendaciones transmiten? Si los números de estadísticas aportan, son correctos, incorrectos, engañosos. ¿Cuál es la recomendación basada en evidencia para estos tamizajes? Y qué emociones producen. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente. Escucho risas ahí, no sé si es Mariano. Muy bien. Y la que sigue es un video, así que acá también hay que prestar atención. Un video de una publicidad que a Karin le encanta. Hoy van a morir. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Sí. Igual estás a un lado, pero Sí, dale. Bárbaro. hoy van a morir 17 argentinas por cáncer de mama. 15 podrían seguir vivas. Un control anual puede evitar muchas muertes. Hacelo temprano, para que no sea demasiado tarde. La prevención está conmigo. La tranquilidad está conmigo. La salud está conmigo. La vida está conmigo. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, Medife también está conmigo. Muy bien. Sacar esto.
Ahí va. Bueno, esas son las 4 publicidades, y ahora un poco lo que les proponemos es que, perdón, que se me fue. No sé cómo poner, ahí está. Lo que les proponemos ahora es que vamos a hacer una pregunta por vez. Vamos a discutir primero las recomendaciones de las publicidades, después los números y estadísticas que aportan, después las recomendaciones en la evidencia. Ustedes les vamos a pedir que vayan volcando esas respuestas en el chat, y al final vamos a hablar de las emociones. Entonces, lo que les pido ahora es de lo que pudieron anotar, de lo que pudieron reflexionar viendo estas publicidades, que primero vayamos poniendo en el chat qué recomendaciones pudieron identificar que transmitían estas publicidades. Ahora les pido que el que quiera participar, que... A ver. Sí, en la medida que vayan apareciendo, como les va, buenas tardes, que nos saludé a todo el mundo. Hay alguien que se enojó, que es Alejandro Vasco, se enojó, dice, son falsas, engañosas, no hay evidencia, hay conveniencia, y le da mucha bronca. Pero vamos a tratar de desmenuzar esa bronca. Una cosa que está surgiendo de las recomendaciones de algunas de las publicidades es la mamografía a partir de los 40 años y autoexamen, ¿no? Que la gente está poniendo como recomendaciones que aparecen en cáncer de mama y que las personas están como criticando o diciendo que no están basadas en evidencia. Una de las publicidades de un hospital de oncología de acá, de Marie Curie, decía a partir de los 16 años, y eso también lo están criticando o diciendo que es incorrecto las recomendaciones de estas publicidades. Perdón, estoy tratando de encontrarlo, sí, de anotarlo, pero no sé por qué acá sí, igual no lo voy diciendo. Están diciendo glucemia a partir de los 16 años, ecomamaria 16 años, autoexamen mamario, PAP a partir de los 16 años. O sea, de esa comunicación a la comunidad, fíjense que no todas son publicidades, ¿no? Aparentemente es un hospital público. Jorge antes hablaba a veces de cuando se meten intereses espurios, que a lo mejor lo podemos ver en la publicidad de la Roche, pero no en la publicidad de un hospital público, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿de dónde viene que un hospital público, en teoría nadie va a ganar dinero por eso, se haga una recomendación a los 16 años hacer todas esas cuestiones? Se están mezclando un poco las emociones. Alguien dice, prevenir es quererme. A muchos les hace ruido el combo PAP, glucemia y mamo. Alguien pone ahí una ganga. Agustina está diciendo que la publicidad le evoca miedo. ¿Quiénes aprueban estas campañas? ¿Con qué criterios? O sea, se están juntando en el chat, y me parece bien, porque surja esto espontáneamente. Las sensaciones provocan miedo, el enojo, como esto, ¿no? ¿Quién aprueba? ¿Cómo puede ser que se le diga al público en general, cada uno le pueda decir lo que se le antoje y recomendar lo que se le antoje sin que esto tenga digamos, el Estado, porque de eso vamos a hablar, tenga gobernanza sobre eso? Igual fíjense que en el Hospital Marie Curie, que en realidad es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, abajo está el logo de la ciudad. Que eso no quiere decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esté de acuerdo con eso, así que encima es más complejo. Bueno, autoexamen de mama, todo el mundo lo está todo el mundo, no, hay muchas voces que están criticando. Alguien dice que lo que le evoca las publicidades es esta cosa de que todos están enfermos hasta que se demuestre lo contrario, y un cierto ensañamiento. No sé si alguien se me pasó, bueno, hay alguien que dice 7 de cada 8 mujeres no morirán de cáncer de mama. Eso no lo dicen, eso está apelando a cómo se manejan los números, porque en las publicidades que vimos hay números. Tanto la UBA como la publicidad de Medife dicen números. Digamos, lo que dice la UBA es cuántas mujeres van a tener cáncer de mama y cuántas van a morir, que es un número que es real.
Después, yo al final de todo esto que estamos recuperando de ustedes, voy a hacer una pequeña presentación para que quede cerrado el tema, no cerrado para que no se discuta más, sino para que todo esto que estamos diciendo lo podamos documentar. Pero aquí alguien está diciendo, bueno, no se hace hincapié en la contrapartida de los números. ¿Cuántos no enferman? ¿Cuántos no mueren? ¿Cómo se comparan esas estadísticas con otras estadísticas? Eso es un poco de lo que vamos a hablar. Ahí dicen, vemos la influencia de los medios de comunicación, genera miedo, la de Medife. Octubre rosa suena a octubre rojo. Bueno, para mucha gente octubre siempre fue rojo, ¿no? Por la Revolución Rusa, así que, pero sí suena a miedo. Alguien dice, sorprende el dato de mortalidad y asusta. Ese dato directamente es mentira. Decir, ¿no? La publicidad dice que hoy en la Argentina van a morir 17 mujeres y que podrían estar vivas 15, eso es mentira. Eso es asumir que la mamografía es una vacuna prácticamente, porque es una disminución de la mortalidad por cáncer de mama casi del 100%. Eso es mentira, directamente. Mujeres jóvenes, hay una apelación en la publicidad, sobre todo en Medife, aparece alguna mujer de mediana edad o más adulta, pero hay mucha juventud. Están apelando a una población que de hacerse tamizaje mamográfico no es la que debiera hacerse ni estar preocupado. Así que, bueno, se dijeron. De la piel, ¿alguien se acuerdan la propaganda tan simpática del dálmata? Que decía 1 de cada 3 cánceres, ahí también hay una estadística, dicen 1 de cada 3 cánceres son de piel. No sé si alguien quiere decir algo de eso, si no, lo decimos después. Y hay otra, fíjense que todas las publicidades, publicidades no son mensajes al público. De todo, si uno mira todos los mensajes al público es para hacer 18 webinarios y hacemos dulce, porque lo que se comunica no se puede creer. Pero fíjense que el de la Roche-Posay, que es el único que podría tener un patrocinio, un interés directo, porque es una empresa de cosméticos, hace una apelación a controlate gratuitamente con un dermatólogo. Y esto es muy habitual, que se haga cierta apelación a la gratuidad, pero el problema viene después. Sí, el dermatólogo te mira gratuitamente los lunares en estas campañas que sponsorea la industria farmacéutica, o en este caso de la cosmética, pero lo que viene después no se explica que eso puede someter a una cascada diagnóstica y que no está garantizado que sea gratuito todo lo que sigue. Y vuelvo a lo de Jorge. No porque no sea gratuito lo estamos criticando porque hace daño, y eso lo vamos a decir en un momento. Pero además de hacer daño, se apela a esa cosa de la gratuidad como una cosa buena, pero no se cuenta hasta cuándo dura la gratuidad. Tenemos más mensajes nuevos. Me llamó mucho la atención la imagen del dálmata y la marca de la Roche. Bueno, Esteban Cordero está diciendo una poca proporción de los cánceres de piel que no son melanoma. Ahí, cuando nosotros decimos la estadística, no es mentirosa. 1 de cada 3 cánceres diagnosticados son de piel. Pero de esos, el 98% son no melanoma. O sea, son cánceres que casi no debieran ser llamados cáncer. Entonces, cuando uno le dice 1 de cada 3, se muestran los números de una manera, y uno dice, esto es algo importante. Después les voy a mostrar cuántas personas mueren por melanoma en la Argentina, además de que no hay ninguna evidencia que el tamizaje disminuya esa mortalidad. Pero digo, también es ganas de meter miedo con el dálmata, muy simpático, la Roche y demás, pues 1 de cada 3 cánceres son de piel. Sí, pero prácticamente es enfermedad que yo creo que en un futuro va a dejar de ser oncológica, como los vasos celulares, que dicho sea de paso, también se diagnostican más porque se buscan, y que no matan a nadie, y que lo que dan es, bueno, un movimiento al sistema, a los efetisacos, que los controlan, etc. Cuando hay un título, hay un patrocinador, el resultado es claro. Es cierto, a lo mejor cuando uno ve la Roche-Posay, eso te alerta, pero fíjense lo que nos pasa. Había una publicidad de la uva. Uno dice, ¿qué interés puede tener la uva? Y yo creo que ahí es ignorancia. Es ignorancia, es que muchas de las personas que hablan de prácticas preventivas usan el sentido común, y que como vamos a ver en un minuto, en prevención, lo que es tamizaje, el sentido común no funciona. Es una de las situaciones donde no funciona.
Tamizajes, rastreo, pone Mariano. Usar un elemento que genera empatía para afectar emocionalmente al receptor e inyectar un recuerdo del miedo. Es perversa la técnica. Claro, si tengo muchos lunares tengo que salir corriendo al dermatólogo, ¿no? Esa cosa de la urgencia. En mi época se decía screening, sí, screening, uno usa tamizaje para desinglesar la palabra, pero screening, tamizaje, rastreo, pesquisa. Bueno, creo que en el chat también fue, alguien puso en algún momento a que, en lo de las emociones, que también se apela a que si no haces esto es no cuidarte y es no quererte, ¿no? Sobre todo en la propaganda de Medife. La prevención está conmigo, el cuidado está conmigo, me quiero, entonces no te haces una mamografía, apelar a la culpa, de que si uno previene y sigue las indicaciones está salvado. Eso es muy interesante, lo dice Malena Chiaborelli en el chat. Esta apelación a que si uno hace tamizaje de lo que sea, es como una vacuna. Lo dice con los números engañosos, la propaganda de Medife, pero siempre está esta cosa detrás. Hacételo y te salvás. Y no hay ningún método de tamizaje que tenga la capacidad de disminuir la mortalidad por la enfermedad en tal proporción que te salve. La palabra lucha, estamos tratando de desterrar todo el lenguaje bélico, del cuidado de la salud. Bueno, todo el tema, varios criticaron el tema del Papa Nicolau, la mamografía todos los años, y gente tan joven. Alguien dice, a nadie se le ocurriría sacar las manchas al dálmata. Está muy bien, es una buena película. Es verdad, le sale el tiro por la culata, ¿y a quién se le ocurriría sacar la mancha al dálmata? Genera que si te parece la enfermedad es tu culpa, esto también. Vieron que es muy común cuando se hace un diagnóstico y enseguida te dicen, ¿y se cuidaba? ¿Y se hacían los chequeos? Otra vez, aún de aquellas maniobras que vamos a ver tienen cierta eficacia, no son vacunas. Ahora vamos a ver, allí hay algunas, están diciendo actualmente sarcomida del Papa Nicolau a partir de los 21, vamos a ver que el Programa Nacional de Cáncer de Cuello en la Argentina es desde los 25, pero de todas maneras 21-25 nunca es desde los 16 años, así que hacerlo temprano para que no sea demasiado tarde, y esto también, apelar a gente extremadamente joven, y hacerlo antes no es mejor, es más, puede ser bastante peor. Jorge pone, Medife gasta, pierde plata con el tamizaje, es cierto, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Porque Medife nadie se quiere, o sea, nadie se quiere ensañar con Medife, ni mucho menos. Trajimos 4 porque podemos hacer 15 seminarios de estos con lo que hay de publicidad. Es más, podría ser una linda actividad al futuro, ¿no? Para hacerlo fuera de línea, digo que ustedes vayan rescatando publicidades y podamos evaluarlas así. Se olviden de la sensibilidad, la especificidad, los falsos negativos, todo lo que están diciendo ustedes. Y con esto que lo que decía Jorge, gasta plata, es cierto. Si la gente se hace mamografías, Medife las tiene que pagar, pero evidentemente está apelando a su imagen social, ¿no? ¿Cómo vas a estar afuera del Octubre Rosa? Y a pesar de que no hablan de las edades, son olvidos muy convenientes, dice Esteban Cordero. Sí, igual yo lo que pongo hincapié acá es que, y lo pusimos a propósito, entidades que en principio no tendrían un conflicto de interés, como la Universidad de Buenos Aires, como un hospital público especializado en cáncer, también, y cuando uno a veces viaja, y en el Octubre Rosa es muy común, ver publicidades de los estados provinciales, municipales, que dicen, hacete la mamografía de tal o cual edad. O sea que, además del profundo conflicto de interés que muchas veces hay, muchas veces quienes tienen ese conflicto de interés son quienes le han educado, inclusive a las personas que están en el Estado, acerca de cómo deben hacerse estas cosas. La verdad que del chat salió mucho esta cosa de perseguir, son mensajes para la población general, creo que, bueno, ahí lo anoté porque quería usar la opción de pizarra, que me di cuenta que estoy en un Zoom que no es el mío, entonces no tenía esa opción. Entonces, bueno, tuve que improvisar. Pero acá.
está perfecto, igual lo fuimos diciendo, casi Exacto. todo. Pusimos el del Marie Curie porque ahí también apela a la glucemia, que es una cosa no oncológica, para no hacer solo hincapié en las cuestiones oncológicas de tamizaje. Vamos a ahora decir 2 palabras de eso. Son falsas, engañosas, el dato de mortalidad asusta, todo lo que no se dice, creo, no todos los cánceres son melanoma, y de las recomendaciones basadas en evidencia, de lo que rescatamos. Alguien había dicho el Papa Nicolau desde los 21, decía autoexamen no se recomienda, muy bien, y la mamografía a partir de los 50. Y los sentimientos tremendos, ¿no? Miedo, culpa, una cosa perversa, personas jóvenes, tendencioso, apela que si no te haces no te querés. Muy bien. No sé si alguien habló de la recomendación de, eso no lo encontré en el chat, del cáncer, del rastreo de cáncer de piel. Pero No, bueno, si no... creo que nadie, no sé si alguien lo comentó. Ahora, para estar bien en tiempo, la verdad que es difícil hacer algo participativo, que es lo que pretendíamos con Paula, pero bueno, aunque no hablaron con vos, se los escuchó. Ahí dice, no se recomienda. Sí. No se recomienda, ahora lo vamos a ver. Se sintió que todo el mundo se movilizó mucho y escribió en el chat y sintieron cosas con estas publicidades. Sería mucho más lindo tenerlos acá en persona, pero unos minutos finales para redondear todo esto que ha surgido y que es tan valioso, y que evidentemente estamos ante un auditorio, como digo yo, muy avivado. Muy avivado, ¿no? Sí. Muy avivado, porque aquí salieron muchas cosas. No se asusten que son 24 diapos, que es lo que suele mirar la gente en este momento. Son muy poquitos minutos para cerrar. Recordar que no tenemos relación con empresas con fines de lucro. Ni yo, ni el servicio que dirijo, ni la sociedad científica que nos está cobijando. Y bueno, no es poco. Y yo acá pongo una ironía. Pongo 1 de cada 3 mujeres tendrá enfermedad coronaria, 1 de cada 5 ACV o Alzheimer, 1 de cada 8 cáncer de mama. Pues muchachos y muchachas, 1 de cada 1 se va a morir. Porque todos nos vamos a morir. Y si todos nos vamos a morir, siempre va a haber una primera causa de muerte. Y esa causa de muerte no va a ser evitable. Entonces, esta cosa que yo pongo irónicamente, que es un poquito de humor negro, que los cuerpos encuentran la manera de morirse, es que nos digan que tal cosa es la primera causa de muerte, que tal otra 1 de cada 5, 1 de cada 20, 1 de cada 3. No nos dice nada. Lo que nosotros tenemos que saber es qué carga de enfermedad provoca eso, y cuánta mortalidad prematura y evitable trae eso. Todos los demás números son, nada, inconducentes. Uno no puede sacar ninguna conclusión. Así que ojo con los números. Respecto del cáncer de mama, es la única recomendación que traigo de una entidad internacional. El resto las traigo todas del Ministerio de Salud de la Nación, dado que no encontré una recomendación aquí, pero básicamente la recomendación es totalmente incierto el balance entre riesgos y beneficios, y desde la mirada de la prevención cuaternaria, cuando hay incertidumbre del balance entre riesgos y beneficios, tratamos de abstenernos. Justamente, en prevención tenemos que tener muy claro que iniciar una maniobra es más beneficioso que dañino. Un poquito de los números del dálmata: el cáncer de piel incluye al melanoma, pero también al cáncer que no matan, que son los tipos más comunes. Menos del 0,1% de las muertes de pacientes son causadas por este tipo de cáncer. Compárenlo con esto que se decía, ¿no? 1 de cada 3. O sea que lo que importa en el examen visual es si somos capaces de detectar melanoma y disminuir la mortalidad. Bueno, por año en Argentina mueren 574 personas por melanoma. Son 574 vidas. Yo no digo si es mucho o poco, pero me parece que hacer toda una parafernalia de tamizaje cuya eficacia es incierta para una enfermedad que tiene esta mortalidad, y que vamos a ver que el tamizaje no es eficaz para prevenirla, parece un despropósito. Respecto de la glucemia, la Guía Nacional de Diabetes todavía no está publicada, está en revisión final, pero la recomendación no va a cambiar. La revisión final tiene otras finalidades. Tuvimos el orgullo como federación de participar de la generación de esta guía, y lo que se sugiere es
Fíjense que es una recomendación condicional con baja calidad de evidencia. Si vamos a hacer tamizaje de diabetes, nunca a los 16 años, en población general a partir de los 45 o en menores con un factor de riesgo. Pero otra vez, y repetir cada 3 años. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no empezamos a los 16? No es el tema de la charla de hoy, y nos llevaría mucho tiempo. Sobre el final de la jornada les vamos a preguntar qué temas quieren ampliar, pero estas maniobras son maniobras de prevención cuaternaria. Restringir el tamizaje eventualmente a la población que más se puede beneficiar y dejar del halo del tamizaje a la población que se puede dañar. Papa Nicolau, Programa Nacional de Cáncer de Cuello del Ministerio de Salud de la Argentina, recomienda entre 25 y 64 años, después de 2 negativos, hacer cada 3 años. Y si vamos a tamizar con virus del papiloma, se comienza a los 30 años. Entonces fíjense, ¿pero por qué no se comienza antes? ¿Para ahorrar plata, como decía Jorge? No, porque se sabe que empezar a esta edad provee la misma protección que empezar antes, y empezar antes trae daños, no gastos ni costos, daños, de encontrar lesiones que se van a autolimitar, pero que una vez que uno los encontró, bueno, las empieza a tratar, le toquetea el cuello a las mujeres, las enferma, entre comillas, por eso no se hace antes. Y por eso se discontinúa a los 64, por los daños, no por los costos. Tamizaje de cáncer de mama, ¿qué dice el Estado Nacional? Que en mujeres entre 40 y 49 es una recomendación condicional de no realizar tamizaje, y de 50 a 69 con riesgo promedio. Bueno, esta recomendación no salió exactamente como nos hubiera gustado, pero dice al menos cada 2 años. Fíjense, ¿no? De los 16 años, la ecografía no, nunca. El único método que demostró disminuir la mortalidad un poquito por el cáncer de mama es la mamografía. Autoexamen de mama desaconsejado por el Instituto Nacional del Cáncer de este país, por la evidencia de que genera más daños que beneficios. Yo esto lo voy a pasar en honor al tiempo, pero era mostrarles un poquito estos números que decía Medife, no son verdad. La mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama un 20 a 25%, lo cual hace que pase, a partir en mujeres de 50 a 69 años, en los siguientes 10 años, de 5 mujeres de cada 1000 que se van a morir de cáncer de mama, a 4 en 1000. O sea, un beneficio absoluto de 1 por 1000. Entonces yo no los quiero dejar confundidos, para la gente que a lo mejor no está muy habituada a todo esto. Lo que estamos tratando es de invitar a pensar más despacio, porque pensar rápido en tamizaje puede ser peligroso, y mostrarles por qué el sentido común acá no funciona. Esto de creer que el tamizaje, pesquisa, screening salva vidas, el sentido común dice que la detección temprana siempre es buena, que más rastreo es mejor, que el rastreo no genera daños, que la mayor parte de los cánceres van a progresar y causar la muerte, el aumento de la sobrevida como una medida del éxito del rastreo. Estamos muy teñidos por lo extremadamente exitoso que fue el tamizaje de cáncer de cuello para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, cosa que no volvió a ocurrir con ningún otro cáncer y ningún otro tamizaje. El relato de los sobrevivientes, este es otro temón, ¿no? Y a mí me encontraron, y gracias a... Y lo lógico de la idea. La verdad que la idea es lógica, tiene sentido común, voy antes, lo detecto antes. ¿Alguien me dice si estoy fuera de tiempo? Me quedan... Paul, alguien que... No, te quedan, creo que estás bien. 2 minutos. 2 minutos. Quedan 2 2 minutos. Muy bien. Yo no quería traer muchas cosas técnicas, pero probablemente la única que les quiero dejar es esta analogía de por qué no sirve la tasa de sobrevida para hablar del éxito de un tamizaje. Esto es muy porteño, pero traten los que no están en la Ciudad de Buenos Aires a hacerse la idea. Esta es la línea del subte, el recorrido completo. Si un pasajero se sube en esta estación que se llama Tronador, y un pasajero se sube en la estación Medrano, y la analogía de esto es paciente a que vamos a tamizar y le hacemos diagnóstico acá, del cáncer que sea, de próstata, de piel, de mama, de lo que ustedes quieran. O este pasajero que le hacemos el diagnóstico porque consulta por un síntoma. Si en la analogía del subte, en la estación Uruguay va a haber un accidente, los 2 pasajeros se van a morir o van a resultar gravemente dañados en el mismo momento.
Sin embargo, el pasajero va a haber viajado más tiempo hacia el accidente que el pasajero ve. Esta analogía es la analogía de la sobrevida. Cuando nos dicen que diagnosticar un cáncer tempranamente aumenta la sobrevida, no sirve ese dato para adoptar eso como tamizaje y como conducta. Nos tienen que mostrar que se corre la línea del accidente, que el accidente va a ocurrir más tarde, pero no aumentar la sobrevida implica disminuir la mortalidad, que sería correr el accidente. De melanoma, mostrarles que, concéntrense en esto, la incidencia de melanoma ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, en gran parte de la mano en Estados Unidos de salir a buscarlo. Cuando uno sale a buscar una enfermedad, lo primero que pasa es que aparece, y que aparezca y aumente la incidencia no quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Tan mal las estamos haciendo que ustedes miren la línea de mortalidad por melanoma, se mantiene igual a lo largo del tiempo a pesar del aumento de incidencia. ¿Cómo se llama todo esto? Catástrofe, sobrediagnóstico, diagnóstico de melanomas, cánceres que nunca hubieran matado a la persona. Algo parecido pasa con la mama, lo voy a pasar rápido. ¿Y por qué pasa esto? Sobre todo con el cáncer, que es donde menos intuitivo resulta, es porque hay cánceres que son indolentes, ya lo sabemos, cánceres que nunca van a progresar, pero que con el tamizaje se detectan. También hay cánceres que son granada, que no dan tiempo, y entonces, ¿no? Que es probable que sea algo de lo que pasa con el melanoma. Esta diapo lo que intenta mostrar es por qué puede ser que no estemos viendo el cambio en la mortalidad, por ejemplo, en melanoma o en el cáncer de mama, tan espectacular como el aumento de la incidencia. También porque los daños del tamizaje puede ser que estén opacando los beneficios, y porque hay mejores tratamientos. En el tema puntual de cáncer de mama, gran parte de la mejoría en la mortalidad tiene que ver con los mejores tratamientos y no con el tamizaje. Entonces, un poco para, no es que el Reino Unido sea la panacea universal, pero se pueden cambiar los mensajes, ¿no? Esta cosa imperativa de que lo tenés que hacer porque si no estás loca, y si no, no te querés, si no te cuidás, se pueden cambiar los mensajes que uno transmite a la población en general, por ejemplo esto, sopesar beneficios y riesgos, y hablarle a la gente como las cosas, con la mejor verdad que tenemos al día de la fecha. Nosotros, por suerte, en el hospital el año pasado pudimos meter un bocadillo en la campaña del Octubre Rosa a la gente, a las mujeres, poderles hablar de los falsos positivos del sobrediagnóstico, o sea que se puede, es muy laborioso, como decía Jorge, usó la analogía de nadar un poquito el pececito contra la corriente, la única manera de poder hacerlo es que no quedarnos solos, estudiar mucho, ser muy sólidos, no dejarnos avasallar por los especialistas, por las chapas, por los bronces, y estar juntos. Así que, bueno, yo los dejo acá, después al final va a haber un espacio para intercambio. Espero que les haya servido y empezar a mirar, los primeros que nos tenemos que alfabetizar somos los profesionales sanitarios, para después alfabetizar a la población. Tenemos un problema ¿no? Que a veces el analfabetismo en interpretar todo esto lo tenemos primero nosotros. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a la doctora Paula Rigante y a la doctora Karin Kopitowski por esta presentación. Como les dijo la doctora Karin, vamos a tener un espacio de preguntas hacia el final. Sigan escribiendo sus preguntas en el chat, si tienen algo que no les quedó claro, algo que les quedó... Yo de hecho puse una porque me quedé pensando en algo, pero nada, ese espacio lo vamos a tener hacia el final, así vamos articulando y que circule la palabra entre todos los que estamos acá. A continuación lo que vamos a hacer es una actividad de cierta forma de cierre un poco integral, tratando de integrar todos estos conceptos que hemos estado trabajando y que por ahí a veces son abrumadores. Yo creo que mucha de la gente que está acá está de cierta forma sensibilizada con el tema, que no son nuevos en el tema de la prevención cuaternaria, pero si a alguien todavía todo esto le parece como demasiado abstracto y demasiado difícil de bajar a la realidad y a la práctica cotidiana de un médico en consultorio, es por eso que vamos a hacer la última actividad, que vamos a hacer con la doctora Gabriela Di Croce a continuación. Gabrielita, ¿estás ahí? Estoy acá. Muy bien, bueno. ¿Ven mi pantalla ahí? ¿No se ve bien? ¿Todos ven bien esto? Se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Como les decía, lo que nosotros vamos a hacer acá es un pequeño espacio de cómo esto de la prevención cuaternaria puede ser bajado a la realidad y llevado
a lo que tiene que ver con la práctica clínica, la práctica del ejercicio cotidiano de cada uno de nosotros. Esta actividad tiene un espíritu completamente reflexivo, no es el objetivo de esto hacer un repaso sobre qué indicación tiene tal o cual práctica, o qué dice esto, qué dice lo otro, sino que está mucho más orientado hacia nosotros, no tanto en la evidencia, en la bibliografía, sino en nosotros, en qué nos pasa a nosotros. Entonces ahí, para eso, mi compañera, la doctora Gabriela, les va a contar un caso que se los va a contar porque es de ella, es una paciente de ella. Poneme de todas maneras, ahí está, el texto, Sí, señora, así por puedo, hacer algunos agregados mientras tanto. Bueno, buenas tardes. La verdad que somos más de 120 personas, lo cual me parece que para nivel regional es una maravilla. Me pone muy contenta. Hay muchos amigos de países vecinos, lo cual me pone más contenta porque hacía mucho que no los veía. Y está bueno para aumentar el impacto de lo que hacemos en este grupo de trabajo recuperado, por decirlo de alguna manera. Hay un micrófono haciendo un ruidito, si por favor así nos podemos escuchar bien. Gracias. Bueno, como para empezar y ponerle un poco, yo soy muy pasional con el tema de la prevención cuaternaria, entonces no, voy a hacer uso de esta condición, y voy a agregar que este caso clínico es un caso clínico real y que me llegó en una guardia, ¿no? Como para que tengamos un poco más de contexto, lo cual lo hace más divertido. Natalia, ¿sí? Paciente que viene a la consulta con 44 años, mujer sana, según me puedo pesquisar mientras empezamos la conversa aquel día de la consulta, no tiene antecedentes personales muy importantes en su salud, y no tiene antecedentes familiares de cáncer de ningún tipo. Es una persona que para la edad hace actividad física y no consume ningún tipo de medicación de forma habitual. Poneme lo siguiente, Nano. En realidad, peor todavía, porque Natalia en realidad no era el paciente estrictamente que le tocaba la consulta, sino que era su papá, ¿sí? O sea que acompañó al padre y surgió todo esto en una guardia, una maravilla. Natalia cuenta que, entre otras cosas, todos los años aprovecha que estaba con el padre y me cuenta todo esto, ¿no? Sin pasarse de más de un año calendario de la última, del último control o de la última consulta, se realiza algunos exámenes ginecológicos que voy a mencionar. Y ellos son los de siempre, ¿no? La ecografía mamaria, la ecografía ginecológica y, ¿por qué no?, su mamografía. Entonces, como ella estaba conmigo y no con su ginecólogo, me hace todo este relato, me cuenta que su ginecólogo se lo pide todos los años, y que ella, obviamente, bien estricta, se lo hace porque tiene miedo del cáncer y no quiere demorarse ni un minuto más en hacerlo. Lo que sigue es que ella solicita que, por favor, ya que estamos en la consulta, yo le haga las órdenes para hacerse estos exámenes ginecológicos, a lo cual mi primera reacción, con lo pasional que soy con el tema, es llamarme al silencio y quedarme pensativa por un rato. Luego de un tiempo prudencial, ella me interrumpe con esta pregunta: y doctora, ¿me vas a hacer las órdenes o no? Esto es todo lo que vamos a presentar del caso clínico. Más que caso, es una situación real, muy habitual, que nos suceda en la consulta a todos los médicos que estamos hoy presentes en este grupo, y la idea es invitarlos a pensar. La verdad que en el proceso de elaboración de esta actividad con Mariano, coincidimos en que si hoy nos podemos llevar más que un vagón de respuestas, un vagón lleno de preguntas, para que cuando finalice este webinar podamos empezar a repensar un poquitito algunas cuestiones, creo que podemos darnos por satisfechos. Entonces, queremos dar inicio a esta especie de interactividad virtual, y les queremos preguntar al respecto del caso que hemos presentado recién, si
ustedes accederían o no al pedido de la paciente y ya sea para decir sí o no, o alguna otra respuesta parecida, que nos digan qué cosas han tenido o no en cuenta, ¿sí? Tanto para acceder como para no acceder, cómo lo hubieran procesado, cómo hubieran ustedes afrontado o abordado esta consulta de esta paciente. Podemos volcarlo si quieren en el chat, pueden pedir la palabra como gusten, pero nos gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, ahí empezamos. No accedo, es muy creo difícil. que de hecho puedo dejar de compartir, dejo de compartir la pantalla ahí, así nos vemos todos. Si quieren lo que podemos hacer es, van levantando la mano, o sea, van levantando la mano en coso pidiendo la palabra, ahí ya Luciano, por ejemplo, levantó la mano y ya vamos haciendo circular la palabra entre todos los que quieran participar. Luciano, ¿querés compartirnos lo que querías decir? Sí, bueno, me voy a intentar hablar un poquito en portuñol, ¿cierto? Es que es un problema que tenemos que mirar en todas las consultas, porque ¿cuándo estaremos haciendo la P4? O mejor, ¿estaremos haciendo la P4 solamente negando sus exámenes? ¿O cuándo que estaremos no haciendo la P4, dejando esta persona más nerviosa de cuando venía a mi encuentro? Esto es un paradoxo que puede aparecer, puede acontecer en una consulta. Técnicamente no hay explicaciones, no hay indicaciones para los exámenes, pero pensando en hacer daño, estaremos haciendo más daño negando los exámenes o haciendo las órdenes. Vos Esto hablás, es Luciano, muy difícil. el daño, la ansiedad, la angustia que genera a alguien que uno le niegue un estudio, digamos. Sí, sí. Okay. Muy rápido. Hace algunos meses, una mujer, 35 años, que ha pasado por un cáncer de mama, ¿sí? Bueno, me ordenó los exámenes, un rol de exámenes, unos 14, 15 exámenes que una nutróloga ha preguntado a ella que podría hacer. Yo expliqué que no había necesidad, sí, pero que hay magnesio, enormidades de exámenes que no había necesidad. Ella empezó a llorar. Pero yo, pecuatrero que soy, con una cuestión muy fuerte en mi mente, yo tengo que permanecer fuerte. Expliqué, hablé, pero yo en ella, nosotros salimos de la consulta los dos mal, ¿sí? Después yo he pensado que no ha hecho un buen trabajo con ella. Entonces, es muy difícil las dos partes. ¿Cómo, podemos charlar sobre esto, sí? Muy bueno, Luciano, muy interesante. Muchas gracias. Tiene la palabra levantada Aldo también. Hola, buenas tardes. Los saludo desde Córdoba. Bueno, aclaro que estoy en etapa de formación. La verdad que la medicina familiar ha llenado muchos vacíos como profesional que tenía yo, y la verdad que es algo muy emocionante de recorrer en etapa de formación. Y mi reflexión sería rápida y corta de lo que he ido aprendiendo en este tiempo. Yo entiendo que la decisión es del paciente,
es compartida, pero en definitiva decide él, el poder lo tiene él de decidir sobre su vida, sobre sus prácticas. Deberíamos dejar la actitud paternalista, creo yo, de negarles una opción e ir construyendo un vínculo fuerte, y que la medicina basada en la evidencia también sea parte de la sociedad, porque es la que nos va a empoderar a nosotros como médicos, en decir realmente he seguido la reflexión conjunta con el especialista, con el médico de familia, y he llegado yo a la conclusión de que fue beneficioso esto, y no que termine uno como profesional mal, y el paciente lleno de dudas, de temores, y negarle como violentamente su opción o su elección de hacerse el estudio, sino invitarlo a reflexionar. Yo entiendo, porque lo he ido transitando en este año, que es un trabajo a largo plazo, pero que tiene sus frutos al final del camino. Entonces, esa sería mi reflexión. Yo le haría el pedido, le daría toda la información, porque quizás el mal de la sociedad ahora con respecto a la práctica médica es que no tiene la información que debería tener y no puede elegir porque no sabe qué elegir. Así que esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Brillante, Aldo. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿En qué año de la residencia estás, Aldo? Estoy pasando a segundo año. Nosotros estamos en un plan de residentes de médicos familiares del interior de Córdoba, y estamos en el terreno, en el campo todo el tiempo, y vemos realidades que a 15 kilómetros de una capital son otros mundos. Celebro mucho que en primer año de la residencia alguien piensa así, te felicito y lo celebro, pero para meterle para adelante nomás. Facundo Ferrari levantó la mano, sigue en el orden. Facundo, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Bueno, yo quería compartir un poquito sobre la reflexión o la pregunta que estaban haciendo. Creo que como profesionales se nos plantean muchas cosas, o es lo que yo veo en la experiencia médica. Me encuentro en la profesión con colegas que le piden todo, absolutamente todo a un usuario, y resulta que ese usuario viene y me consulta y me pregunta, ¿Doc, estoy haciendo bien en hacerme todos estos estudios? Lo que me justamente plantea el caso, ¿no? Y yo en mi postura, que quizás pierdo gane, eso lo darán también los años de trabajo después, comparto lo que dijo recién el colega, ayuda a empoderar al paciente. Lo informo, le comunico, le digo cuál es mi opinión, y en base a la evidencia científica le comunico lo que se está trabajando, lo que se sabe, lo que se hace. Y de esa forma trato de ayudarle a tomar una decisión, que él pueda también decidir. Yo sé que si yo me niego, y en una forma chocante, decirle no, porque esto no sirve, porque esto no va, porque esto no se hace, posiblemente si el paciente tiene ganas de hacerlo, va a ir a otro profesional y el otro profesional lo puede hacer. Y en ese caso queda como que ese doctor sabe y el otro doctor no sabe. O ese doctor sí te hace los estudios y el otro no te lo hace. Son las cosas que nos encontramos diariamente. O La creo que línea en peor lo que nos todavía, vamos a parar Facundo, nosotros, ¿no? ¿no? Es como, ese doctor sí me cuida y este doctor Facundo no me cuida porque me niega los estudios, ¿no? Tal Porque, cual, tal cual. Y eso pesa, digamos, en nosotros, ¿no? Porque después eso va de boca en boca. Entonces, hay colegas que ante esa situación prefieren hacerle todo el listado de estudios. Y bueno, en mi caso prefiero empoderar al paciente y comunicarle la opinión y decirle, bueno, esto es lo que yo sé y bueno, vos tenés que saber esto, hacelo o no lo hagas, es tu decisión. Creo que parte mucho por ahí. Brillante, Facundo, te agradezco muchísimo tu comentario. Fernando, ¿estás levantando la mano para participar? Adelante, Fernando, entonces.
¿Se me escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, Fer. Ahora no. Fernando, mira que estás muteado, ¿eh? Caminante, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Eso. Bueno, caminante se hace camino al andar. Gracias a Luciano por el comentario que ha hecho, porque es muy acertado. Es un comentario que nace a partir de la experiencia. Efectivamente, yo creo que muchos de nosotros hemos transitado por el camino de adoptar posturas duras frente a las exigencias, a las preocupaciones de otras personas. Pero definitivamente lo que yo por lo menos, y creo que la mayoría de nosotros hemos visto, y es que finalmente hay que construir una alianza con la persona que está de alguna manera conversando con nosotros. Una alianza que es supremamente individualizada. No todas las personas son iguales, por lo tanto, las recomendaciones de alguna manera son igualmente diferenciadas. Las personas bueno, hay que construir con las personas alianza, pero y también y en algunas ocasiones hay que negociar. Hay que negociar, ¿cierto? Pero lo más importante de esto es, pienso yo, que es la toma compartida e informada de decisiones, que Karim nos puede hablar mucho de esto, ¿cierto? Nos enseña sobre ese tema, de cómo finalmente nos sentamos con el otro, construimos una relación y que nos permita tomar una decisión en conjunto, siempre pensando y teniendo en la mente evitar el daño al máximo, porque yo puedo decir, sí, ¿sabe qué? Tómese esta tomografía y después miramos a ver qué, y que de verdad no servía para nada, pero finalmente la persona ha sido expuesta a una sobrecarga de irradiación que puede terminar haciéndole daño, o someterla a una serie de exámenes que pueden terminar haciéndole daño. Típico el ejemplo del antígeno prostático específico. Todos tenemos historias sobre el antígeno prostático específico. Y por lo tanto yo pienso que hay que hacer el máximo esfuerzo para que el otro, a la hora de construir esa toma compartida de decisiones, participe a conciencia y evitemos el riesgo. Gracias. No, gracias a vos, Fernando, por tu aporte. Tiene la mano levantada Francisco, pero antes de darle la palabra a Francisco, quiero resaltar que mucha gente fue participando en el chat y muchas de las cosas que van apareciendo tienen que ver con todo lo que han ido hablando, muchos de los que fueron participando. Muchos hacen énfasis en el hecho de que al ser una consulta de guardia, obviamente es muy difícil tener una relación médico-paciente adecuada que permita un poco esto que decía Fernando recién, de negociar, ¿no? Yo me quedé mucho con algo que dijo Luciano al principio, porque esto de decirle que no a los estudios que uno pide, que por ahí tiene que ver con un poco lo que decía Jorge al principio, que P4 es esto, pero una de las cosas que no es P4 y con lo que frecuentemente se lo confunde, que es con decir que no a todo. P4 no es decir que no. P4 está buenísimo que surjan todas estas cosas que van diciendo. Me gustó mucho lo que dijo Aldo y que no me acuerdo quién más compartió, de empoderar a la gente y de empoderarla a través de la información. Y como bien decía Fernando recién, yo coincido muchísimo con esto de negociar y de ir generando consensos. Perdón que demoré, Francisco, en esto, pero quería ir tomando un poco también lo que fueron compartiendo en el chat muchas personas. ¿Querés comentarnos vos lo que ibas a decir, Francisco? Sí, gracias, Mariano. Sí, con todo esto, digamos, un poco me hace acordar desde la experiencia algunas situaciones que muchas veces se nos presentan a nosotros dependiendo de dónde nos encontremos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo estoy en la parte pública, entonces me siento con mucho más libertad en el caso de trabajar con los pacientes. ¿En qué sentido?
Yo recibo al paciente, el paciente no paga para verme, no paga para hacer el seguimiento, los controles y todo eso, entonces es muy difícil el paciente del ámbito público y el ámbito privado, de alguna obra social, donde muchas veces nosotros, dependiendo de dónde nos encontramos, tenemos cierta libertad. ¿Qué quiero decir? Un paciente que viene y consulta y paga su consulta, viene con otra predisposición o con otros reclamos o exigencias, en el sentido de que tenemos que, o sea, creo que, porque he trabajado en el ámbito privado, es diferente cuando el paciente viene y te dice, o en cierta forma, o directamente, yo vengo y acá y quiero esto porque yo he pagado la consulta, o yo pago mi obra social y quiero que me cubra todas las cosas. Entonces, me parece que el trabajo es muy diferente, así como podemos hablar del trabajo que uno puede llegar a hacer en una guardia, o en un consultorio particular, o en un consultorio privado. Creo que son las cosas que hay que tener en cuenta. Y muchas veces estamos tentados en o hacer algún estudio que no estamos totalmente de acuerdo, o con el afán de darle una solución al paciente, darle tratamientos que tal vez no están tan bien identificados como que sean los mejores. A mí me pasa muy frecuentemente que veo que muchos pacientes vienen ante infecciones respiratorias medicados con acitromicina, por ejemplo, o levofloxacina, donde uno se agarra la cabeza porque ni siquiera fiebre ha tenido el paciente. Entonces creo que son otras cosas también para tener en cuenta, y creo que la calidad de la atención, y muchas veces esto es lo que nuestros lugares de trabajo y de formación nos pueden dar una mano muy importante, porque bueno, ahora todos estamos acá hablando de prevención cuaternaria y obviamente tenemos un mismo lenguaje y un mismo objetivo de tratar de darle lo mejor al paciente, pero muchas veces nuestro entorno no nos permiten trabajar de esa forma, ya sea por los colegas o ya sea por los mismos pacientes, la misma presión que nos ponen a la necesidad de tener resultados inmediatos, que eso también es otra de las cosas a tener en cuenta. Por eso muchas veces a través del miedo, como todas las campañas publicitarias que colocaron en un primer momento, nos hacen actuar de una forma ciertamente de presión, y si no tenemos una cierta contención, muchas veces es muy difícil llevar adelante, porque quedamos como los rebeldes, o como los malos, o los malos médicos, que no sabemos cómo realmente solucionar los problemas. Ese era mi aporte, por lo menos. Muy rico. Creo que es muy rico porque muestra un poco lo que es la complejidad de todo lo que toca el tema de la prevención cuaternaria, ¿no? Porque en todo lo que fuiste nombrando P4 como mal confundida, no como mal concebida, como una forma, como decía Jorge al principio, ¿no? De abaratar costos, porque sí, con esto de la medicina como un bien de consumo, entonces yo si lo pago, lo quiero, y que mientras más tenga mejor. Te agradezco, pero profundamente el comentario, Francisco. Recién en el chat también estaban, se armó en el chat de golpe. Leandro dijo algo que me parece que es muy interesante, porque dijo, no hay que achicarse con el médico con conocimiento especialista o conocimiento focalizado, hay que dialogar desde la evidencia y la costo-efectividad, y hablar con nuestros colegas de lo que es la P4, porque mucha gente no tiene idea de lo que es la P4, y está bien, porque no todos tienen que saberlo. Yo creo que esto de cómo plantarse frente a las especies... Sí, Lía, sí. De cómo plantarse frente a las especialidades médicas está buenísimo. Me gusta que haya hecho el tema de no achicarse, porque son muy pocas las especialidades que saben sobre población sana o que trabajan a nivel poblacional y comunitario como lo hacemos nosotros. Entonces me parece que es un buen argumento para decir uno tiene que plantarse. Sí, señora. Quería aprovechar porque está como muy rico todo lo que va surgiendo en el chat y todo lo que van comentando. Entonces yo he tomado algunas frases que resultan significativas para mí, en tanto lo que me gustaría que quede en la cabeza de todos los que nos están escuchando. Voy a mencionar algunas, ¿sí? Me parece que el aporte de Luciano al principio fue como maravilloso, en el sentido de
mostrarnos un poco la complejidad real, ¿no? Porque sí, es muy linda la prevención cuaternaria, evitemos el daño, digamos no cuando no hay que hacer, pero nadie nos enseñó cómo. Nadie nos enseñó qué vamos a hacer cuando le decimos al paciente, mire, yo en realidad creo que no, y el paciente se lanza a llorar en nuestra consulta, y ahora tenemos dos problemas, el no hacer y el dejar que deje de llorar, ¿no? Porque es muy complejo. Pero en términos generales, esto de decir no, ¿cuándo digo no? Porque, como vos bien dijiste, P4 no siempre es decir que no, y por eso el título de nuestro encuentro hoy, ¿no es cierto? No siempre es no hacer. Algo que rescaté del chat, era mucho más largo, pero yo rescaté la primera porción, comentaba alguien, de tardo más en decir que no que en escribir las órdenes. Por más que no sea la intención real de la persona que lo escribió esto, porque está sacado de contexto, me parece que es valioso, porque muchas veces es el pensamiento fugaz que tenemos en ese momento de la consulta, y de la cabeza va a la mano, de la mano a la lapicera, y la lapicera escribió mágicamente lo que el paciente nos estaba pidiendo. Lo que comentaba nuestro colega de Córdoba, decide el paciente. Yo me pregunto si siempre decide el paciente y en qué condiciones decide el paciente. Agregando a lo de decide el paciente un aporte de Fernando recién, esto de dar información para poder decidir de manera adecuada, y qué información doy y cómo la doy, ¿no? Porque no es lo mismo. Decisiones compartidas también está muy, muy mencionado. Luciano habló de daño, un gran concepto que hay que comprender en el contexto de otro gran concepto que es la prevención cuaternaria. ¿De qué daño, de qué tipo de daño estamos hablando? Surgió la palabra empoderar, ¿no? La palabra empoderar me gusta y no me gusta, depende de la situación, y me parece que en este caso es como devolverle al paciente algo que en realidad siempre fue suyo, ¿no? Me parece que en la historia de la medicina hubo un momento donde nosotros, los profesionales de la salud, le robamos al paciente el poder de decidir y empezamos a decirle de manera vertical qué era lo que tenía que hacer, y ahora nos tenemos que volver sobre nuestros propios pasos, y esto requiere lo que mencionó Karin, ¿no? Alfabetizarnos nuevamente. Lo que pasa es que también lo estamos haciendo de esta manera, como en este encuentro, y buscando pares que nos comprendan, porque no es lo más habitual que en la formación de los profesionales de la salud nos alfabeticemos de los conceptos incorporados en nuestros años mozos de estudiantes, ¿no? Que nos han incrustado ciertos conocimientos que luego tuvimos que ir dejando caer en el camino. Porque el camino se hace al andar, dijo Fernando, y me parece que está muy bien. Alguien mencionó lo de primero y principal una buena relación médico-paciente, ¿no? O sea, fui recolectando algunas cuestiones como muy, muy concretas que no deberíamos haber dejado pasar, y lo otro es lo que mencionó Pancho y que vos retomaste, Mariano, y que mencionó Jorge al principio, esto de exigir, yo pago y vos me tenés que dar, yo quiero el resultado. La salud como un bien de mercado, como una mercancía, yo pago, quiero el resultado que quiero, y vos sos funcional a mis necesidades, y esta es una situación, independientemente estemos en la seguridad social, en el sector público o en el privado, que afrontamos prácticamente siempre los médicos, ¿no? Me parecía antes de que se nos acabe el tiempo que era muy importante recuperar estas cosas para poder después procesar el cierre. Yo creo que de lo que hemos ido hablando hay una sola cosa que nos queda, que está buenísimo, y ya con esto cerramos con una sola cosa que nos queda por agregar, es mucho de lo que hablamos hoy tiene que ver con una instancia reflexiva de cada uno de nosotros. Tiene que ver con esto de que al principio decía Jorge, me sorprendí cuando yo usaba los IRS para tratar la depresión, y un día descubrí que no eran tan buenos como yo pensaba y que hacían un daño. Como para que la prevención cuaternaria sirva, tiene que existir esta instancia en la cual analizamos nosotros, somos críticos con lo que hacemos, somos reflexivos con lo que hacemos, no críticos de matarnos tipo negativamente, pero de pensar todo el tiempo, esto cuánto sirve, cuánto es así como yo lo digo. Les quiero robar un segundo nada más de su atención, ahora no lo estoy encontrando. Van a existir otras instancias, otros webinars que vamos a ir haciendo, y para eso nos gustaría muchísimo saber cuáles temas son de su interés,
Acá yo les puse un código QR para que puedan ingresar a un cuestionario. No sé si alguien puede poner en el chat también, que yo si salgo de acá arruino el compartir pantalla. ¿Alguien lo tiene a mano del equipo? El link para este cuestionario. Sí, yo lo pongo, ahora lo pongo. Acá está, mirá, Tuki, ahí está. Está en el chat y está acá, como para que puedan entrar. Es un cuestionario muy breve, en el cual pueden ir proponiendo próximos temas que sean del interés para ustedes, que quieran ir debatiendo, que quieran ir abordando. En este mismo cuestionario está el link para el grupo de WhatsApp que les decía Jorge al principio. No sé si tenemos 5 minutitos más como para dedicarle a las preguntas. ¿Quedaron, Lía, preguntas pendientes por responder de lo que fuiste recopilando a lo largo del evento? En realidad las recuperamos todas en imágenes, Ajá. pero se fue respondiendo por el chat y básicamente está... Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, les dejamos esto acá, se los dejo yo presentado para que puedan escanearlo, puedan ingresar a la encuesta, puedan participar y decir qué temas quieren que abordemos en los próximos webinars. La verdad es que nosotros como grupo de trabajo desde la Federación estamos sorprendidos y felices. No tenemos palabras de agradecimiento o palabras para expresar la alegría que tenemos con que a lo largo de casi todo el evento estuvimos entre 120 y 130 personas, lo cual es un montón saber que en la región hay 120, 130 personas que dedican un ratito de su sábado a algo como nosotros creemos es tan importante como la prevención cuaternaria. Les agradecemos muchísimo que hayan estado acá, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, y bueno, estamos en contacto para los próximos eventos. Que estén muy bien. Hola. Un abrazo para todos. Sí, para la encuesta... Seguimos en contacto. Perdón. Sí, no, adelante. ¿Quién estaba hablando? Dale. ¿Qué pasó? No, que para la encuesta te requiere un permiso, ¿puede ser? Sí, ya lo corregí. Ah, perfecto, gracias. Fíjate si podés de nuevo y si no... Y en la encuesta, si se toman un minuto donde hay texto libre y quieren, expláyense ahí sobre temas que quieren, pero nosotros los recuperamos, así vamos armando encuentros en base a lo que surge. Perfecto, ya se puede, Y gracias. también está bueno esto de que surgió ya, por ejemplo, de intercambio como lo que alguien en el chat preguntó, tipo pidiendo cuál es la evidencia que avala tal cosa. Eso estamos en contacto para eso también. Creo que había surgido con bibliografía, Jorge, que Jorge le dijo que gustosamente lo que sea lo vamos intercambiando a través de este grupo de WhatsApp. ¿Esto va a quedar subido en la página? Esto está grabado y va a quedar subido en la página, efectivamente. Perfecto, muchísimas gracias. A mí me gustaría agregar una cosa ya para el saludo final. Sí, Gaby. Nada, yo tuve la suerte de introducirme en el mundo de la prevención cuaternaria de forma casi accidental, como la mayoría de las cosas en las que me involucré últimamente, pero todos los accidentes suceden por algo. Y me parece que una de las cosas grandes que le tengo que agradecer a este concepto es haberme permitido construir una suerte de capacidad introspectiva, de empezar a repensar mi propia práctica. Y bueno, dada la casualidad que el caso que presentamos surgió en una consulta de guardia, pero para retomar las condiciones laborales, como mencionaba Jorge, recuperemos todo lo que hay que pensar antes de decirle cualquier cosa al paciente el tiempo que requirió, y actualmente nos enfrentamos a un volumen, bueno, extra pandemia, ¿no? Pero a un volumen de consultas que nos permiten un contacto de 10, 12 minutos por paciente, y capaz que necesitamos 4 o 5 para pensar más o menos cómo decirle algo que lo conforme, no lo haga llorar, que me haga sentir bien a mí, y que le dé un resultado más o menos satisfactorio para que cruce la puerta de la consulta satisfecho. Tenemos muchos desafíos por delante. Creo que no hemos dado muchas respuestas, sino que hemos hecho una enorme lista de preguntas que cada uno deberá llevarse, y si tiene suerte, iniciar este camino de revisión de su propia práctica, que me parece que es lo más rico que podemos sacar de este primer encuentro de hoy. Así que muchas gracias a todos, fue un placer, como siempre.
Marian, deja de compartir. Eso, así nos saludamos. Ahí estamos. Uy, ahí en el chat aparece el tema de la medicina defensiva, el riesgo legal, eso es un temón, ¿eh? No, digo, seguramente va a aparecer. Y para que vayan poniéndole en la encuesta esta, porque me parece Sí. que recurrentemente es algo que va a ir apareciendo. Ahí Sí. dejo, De una Colombia. dejo una preguntita que no sé si la puedo traducir bien, de Luciano, que decía si nosotros creemos que la prevención cuaternaria va a perder el rumbo en algún momento. Me pareció interesante como para dejarla ahí. Me pareció, no sé si va a perder o si ha perdido el rumbo. Si era la Bueno. pregunta. No sé si está Luciano por ahí. Pero bueno, dejemos así Sí. con expectativa para la próxima, porque si no tenemos audiencia la próxima, ¿viste? Como Claro. después Hay del que saber corte, irse. te lo conté. Sí, ahí está. Después del corte, Bueno, que espero ¿quién nos va a auspiciar esto? ¿Viste? Nadie. Teníamos miedo que venga alguna industria farmacéutica, se metan en No sé. Samsung Bombing, Pfizer, ¿viste? No sé. Pero qué terror. Hasta luego, Abrazo, gente. seguimos Muchas en gracias. contacto. Muy bien. Adiós. Chao a todos. Adiós. Gracias. Encantado de haberlos visto. Al doctor Brand. Igualmente, Fer. Muy bueno, muy bueno. Robert, había gente que no había visto, esto lo estoy saludando ahora. Me aparecen los Gabriela, un Lo abrazo. subimos siempre, solo que... Un abrazo, apagarlo cada Fer. 20 de vez en cuando. Qué emoción verte. Lo Y a ti, mismo Karin, digo. también. Y a ti, Karin, también. Sí, lo mismo digo, tal cual.